Era un viernes cualquiera, un día en el que las cosas, por alguna razón, se sintieron extrañas. El teléfono de Raquel estaba sobre la mesa de la cocina. No soy una persona celosa, nunca lo fui, pero algo en mi interior me decía que tenía que mirar ese teléfono. No sé si fue una corazonada, una intuición o simplemente el resultado de semanas de pequeñas actitudes que no cuadraban, pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. Así que, sin pensarlo mucho, lo tomé. Miré la pantalla y vi que había un mensaje sin leer. El remitente era Alejandro. Al principio, no pensé nada, pero al leer el contenido, sentí como se me helaba la sangre en las venas. ¿Nos vemos esta noche? A las 9, en mi casa. A esas alturas, mi corazón empezó a latir de forma descontrolada. Sabía quién era Alejandro, un compañero de trabajo de Raquel. Pero jamás me imaginé que algo así pudiera estar pasando entre ellos. Sin pensarlo, me levanté del sofá y, con el teléfono en la mano, me dirigí directamente al cuarto donde Raquel estaba terminando de arreglarse para salir. Entré sin decir nada, sin previo aviso, y le mostré la pantalla del teléfono. No necesité hablar, el silencio en ese momento lo dijo todo. Ella me miró, con los ojos abiertos como platos, y se quedó paralizada. Sabía que ya no había vuelta atrás. ¿Qué es esto? Le pregunté, mi voz temblaba. Ella, al principio, no dijo nada, solo miraba el teléfono, y luego miró hacia el suelo, como si estuviera buscando una salida. Yo la observaba fijamente, esperando alguna explicación, algo que pudiera calmar el torbellino que se estaba formando en mi pecho. Comenzó a decir, pero las palabras no salían. Miró hacia el techo, como si intentara hallar una excusa en el aire. Finalmente, habló. No sé qué quieres que te diga, lo siento, pero esto es algo que no pude evitar. La sorpresa me invadió, pero fue el dolor lo que realmente me atravesó. No sabía si debía gritar o llorar. Mi cabeza estaba llena de pensamientos contradictorios, pero el principal era como una mujer a la que había amado tanto, con la que había compartido mi vida, podía estar engañándome con alguien más. ¿Por qué lo había hecho? ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo? ¿Lo sabía todo el mundo menos yo? ¿Cuánto tiempo? Le pregunté con la voz rota, incapaz de mantener la calma. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? No es tan sencillo, Pablo. Las cosas no son lo que parecen, trató de defenderse. Intentó acercarse, como si quisiera consolarme, pero yo la aparté, mi cuerpo lleno de rabia y desesperación. ¿No es tan sencillo? La interrumpí, sintiendo como el calor de la ira me invadía. ¿Cómo no es sencillo, Raquel? ¿Cómo puedes decirme eso después de todo lo que hemos vivido juntos? ¿Después de todo lo que te he dado? Ella bajó la cabeza, y por un momento, creí que podría escuchar una disculpa, algo que me devolviera la esperanza. Pero en su lugar, me soltó una excusa aún más cruel. No es algo que pueda controlar, Pablo. Te lo juro, no fue algo planeado, pero cuando estoy con él, me siento viva, siento que soy otra persona. Esas palabras, esas malditas palabras, me atravesaron como cuchillos. Me sentí impotente, como si el suelo se abriera bajo mis pies. La mujer con la que había compartido mi vida no solo me había mentido, sino que también había dejado que otro hombre tomara su corazón. Las palabras de Raquel se desvanecieron en la nada. En ese momento, el aire se volvió denso, insoportable, y no pude hacer más que mirarla, buscando en su rostro algún vestigio de arrepentimiento. Pero no lo encontré. Te vi desde el principio, Pablo, dijo, casi susurrando. Pero nunca quise que lo supieras. Y con esas palabras,
Todo lo que creía saber sobre nuestra relación se derrumbó en un instante. La rabia, la frustración, el dolor, todo se mezclaba en una tormenta que no sabía cómo controlar. Solo podía pensar en una cosa: ella me había engañado. El aire en la habitación estaba denso, lleno de incomodidad, de algo indescriptible que me hacía querer salir corriendo de ahí. No podía creer lo que acababa de escuchar. Raquel no solo me había engañado, sino que además parecía no sentir ni un atisbo de arrepentimiento genuino. Estaba parada frente a mí, con los ojos en el suelo, mientras yo me desmoronaba por dentro. Los golpes de mi corazón retumbaban en mis oídos, y cada palabra que ella decía solo alimentaba mi furia, mi frustración, mi dolor. ¿Y todo lo que me decías? ¿Las promesas que me hacías? Le pregunté, casi sin poder hablar. La incredulidad me ahogaba. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía estar tan ciega? Durante tanto tiempo había creído que mi vida con Raquel era normal, que éramos una pareja como cualquiera, con altibajos, pero que siempre salíamos adelante. Pero ahora, todo se desmoronaba. Raquel levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos, y pude ver algo en su mirada que me hizo sentir aún más enfermo. Era una mezcla de culpa, pero también de una extraña calma, como si finalmente hubiera liberado un peso que la estaba aplastando. Yo te amaba, Pablo, comenzó, su voz temblaba ligeramente, pero no era el llanto que esperaba. No era la disculpa sincera que necesitaba. Pero las cosas cambiaron, y me dejé llevar. Me reí amargamente, sin ganas de hacer ningún tipo de chiste, solo por lo ridículo que me parecía. Me dejé llevar. Esa frase, tan vacía, tan hueca, como si realmente tuviera algún tipo de sentido en el contexto de lo que acababa de hacer. Me sentí como un tonto, como un idiota. Los recuerdos de todos esos momentos felices, esos abrazos, esas caricias, ahora parecían de otro mundo. Ya no tenía importancia. Mi mente era un torbellino. ¿Así que te dejaste llevar? La interrumpí, mi voz cargada de sarcasmo. ¿Eso es lo que tienes que decir? ¿Eso es lo que vas a usar como excusa para justificar lo que hiciste? Raquel abrió la boca, pero no encontraba palabras que pudieran calmarme, no podía controlar lo que sentía. Sus manos temblaban mientras intentaba acercarse a mí, pero yo me aparté de inmediato, como si su simple presencia me quemara. No la quería cerca, no en ese momento. No sabía qué me dolía más, si el hecho de que me había traicionado o el hecho de que no parecía sentir la gravedad de lo que había hecho. Te lo juro, Pablo, nunca quise que esto llegara a este punto. Alejandro. Alejandro apareció en mi vida en un momento en que yo estaba perdida. No sabía qué hacer, no sabía quién era, ni qué quería. Y cuando él apareció, me hizo sentir especial. ¿Especial? Le respondí, ya casi gritando. ¿Me estás diciendo que todo lo que tuvimos no valió nada? ¿Que todo lo que compartimos no fue suficiente para que pensaras en lo que estabas haciendo? ¿Me estás diciendo que necesitas que otro hombre te haga sentir especial? Raquel retrocedió ligeramente, y por primera vez en toda esta conversación, vi un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. Pero no era suficiente. No era suficiente para que me calmara, no era suficiente para borrar lo que había descubierto. Ella se sentó en la cama, pasándose una mano por el rostro. Estaba exhausta, pero no podía sentir lástima por ella. No podía. Es complicado, Pablo. Tú no sabes lo que estaba pasando por mi cabeza. Estaba tan confundida. Sus palabras salían entrecortadas, como si no pudiera darles forma. Y me dejé arrastrar, me dejé llevar. Y sé que eso no está bien, y lo siento, de verdad.
Lo siento, no sirve de nada ahora. Le grité, sintiendo como el calor de la ira recorría cada centímetro de mi cuerpo. ¿Qué más quieres que te diga? Te pillé con el teléfono en la mano, con esos malditos mensajes, y todo lo que me dices es que lo sientes. ¿Te parece justo? Raquel se levantó rápidamente de la cama, y de repente, se acercó a mí, con las manos levantadas como si quisiera tocarme. Pero yo no quería que me tocara. No podía permitirlo, no después de lo que había hecho. No sé qué quieres que haga, Pablo, no sé cómo arreglar esto. No sé cómo hacerlo. Sus ojos brillaban con lágrimas que no llegaban a caer, como si estuviera reteniendo todo lo que quería expresar. Pero yo ya no la escuchaba. En mi cabeza, las palabras de ella se mezclaban y se volvían incoherentes. Ya no estaba pensando en lo que ella decía, sino en lo que eso significaba. En lo que su traición significaba para mí, para nosotros, para todo lo que habíamos construido. ¿Era posible seguir adelante después de esto? ¿Podía perdonarla? En ese momento, no quería hablar más. No podía. Me sentía como si todo lo que había conocido en mi vida estuviera colapsando de forma irreversible. Raquel seguía de pie frente a mí, esperando que le dijera algo, pero yo solo podía mirar al vacío, incapaz de encontrar una solución. Mi respiración era profunda, irregular, mi mente llena de pensamientos caóticos. No sabía qué hacer ni qué decir. No quería más explicaciones. Ya no importaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de silencio, tomé una decisión. No podía quedarme ahí, escuchando más excusas, más mentiras. No quería más nada. Estaba roto, pero tenía que salir de ese lugar, alejarme de ella. Y lo hice. Sin una palabra más, me di la vuelta, salí del cuarto y me dirigí hacia la puerta. Raquel me llamó detrás de mí, pero no la escuché. No podía. Necesitaba estar lejos de todo esto, de la mentira, de la traición. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, sentí que una parte de mi vida había quedado atrás para siempre. Durante los días siguientes, estuve sumido en una especie de vacío. La vida diaria continuaba, pero nada parecía tener sentido. Raquel intentó llamarme varias veces, pero no respondí. No quería hablar con ella, no quería escucharla, no quería ser testigo de sus intentos de arrepentirse. Lo que había hecho no podía ser borrado con palabras vacías. Me sentía atrapado en una mezcla de emociones, rabia, dolor, frustración y algo mucho más profundo, algo que se había ido acumulando con cada mentira que había descubierto. No quería perdonarla, no quería que pensara que sus disculpas eran suficientes. Pero, por otro lado, no podía quedarme con las manos vacías, sin hacer nada. Necesitaba que entendiera el impacto de lo que había hecho, no solo por mí, sino por el daño que le había causado a nuestra relación. En una de esas noches en las que me costaba dormir, sentí una necesidad casi irracional de actuar. Mi cabeza estaba llena de pensamientos oscuros, pensamientos de venganza. Sabía que la venganza no iba a sanar nada, pero en ese momento sentía que era lo único que podía hacer para recuperar algo de control sobre lo que había perdido. No pensaba con claridad, no analizaba las consecuencias. Solo quería que ella sintiera lo mismo que yo, esa agonía, esa sensación de haber sido destruido por alguien en quien habías confiado. Decidí que lo mejor sería hablar con Alejandro, el hombre con el que Raquel me había traicionado. Lo había visto un par de veces en reuniones sociales, pero nunca habíamos intercambiado más que algunas palabras superficiales. Sabía dónde trabajaba, había oído hablar de su empresa y tenía una idea de su rutina. Durante días, planeé cómo acercarme a él, cómo hacerlo sentir lo que yo estaba sintiendo.
No quería hacerle daño físicamente, no era eso lo que buscaba, sino más bien mostrarle que las cosas no son tan simples como parecen, que la gente como él no puede entrar en la vida de alguien sin consecuencias. Una tarde, decidí ir a su oficina. Sabía que a esa hora, él estaría en su lugar de trabajo, y ya había planeado cómo lo iba a abordar. Al principio, estuve un poco inseguro, cuestionándome si realmente debía hacer esto, si estaba tomando el camino correcto, pero luego la imagen de Raquel y él juntos me invadió, y supe que tenía que hacerlo. Necesitaba cerrar ese capítulo, pero de una forma en que entendiera, al menos por un momento, cómo se siente ser el tercero en una relación. No quería confrontarlo con violencia, pero sí con palabras, con hechos. Cuando llegué a la oficina de Alejandro, me sentí como si estuviera a punto de hacer algo irreversible. La recepcionista me miró con curiosidad cuando me acerqué al mostrador y le pedí que me avisara que quería hablar con él. No necesitaba dar más detalles, solo decir su nombre. No pasó mucho tiempo antes de que la mujer me dijera qué podía pasar. Cuando entré, Alejandro estaba sentado en su escritorio, mirando una pantalla de computadora. Levantó la mirada al escuchar la puerta abrirse y al ver mi cara, por un segundo, su rostro cambió. Podía ver que me reconocía, pero no sabía qué quería de él. «Hola, ¿te conozco?», dijo, algo confundido, levantándose de su silla para estrecharme la mano. Lo miré fijamente y no respondí inmediatamente. No estaba allí para hacerle preguntas amables ni para presentarme como alguien que quería ser su amigo. Lo miré a los ojos y, finalmente, hablé. «No necesitas saber quién soy, Alejandro. Solo quiero que escuches lo que tengo que decir». Su expresión cambió un poco, pero no mostró miedo, solo una ligera preocupación. Se acomodó en su silla y me invitó a sentarme. No acepté su invitación. Quería que estuviera incómodo, que entendiera lo que estaba por suceder. «Sé todo lo que ha pasado entre tú y Raquel», dije, manteniendo la voz firme. «Sé lo que has hecho». Alejandro abrió los ojos un poco más, claramente sorprendido por la certeza en mi tono, pero no dijo nada al principio. Estaba procesando mis palabras, probablemente pensando en cómo reaccionar. Sabía que no esperaba que alguien llegara a su oficina para decirle algo así, de una manera tan directa. «Mira, entiendo que esto debe ser difícil para ti, pero yo no soy el culpable», finalmente dijo, con una actitud defensiva. «Raquel fue quien me buscó, quien inició todo esto. Yo solo, no sé, me dejé llevar, también». «¿Te dejaste llevar? ¿Es eso lo que tienes que decir?», le respondí, sintiendo cómo la furia volvía a surgir en mi pecho. «Raquel no fue la única culpable, pero eso no te exime de nada. Tú sabías que ella estaba casada, tú sabías que estaba con alguien más, y aún así decidiste entrar en su vida, como si no hubiera consecuencias». Alejandro parecía intentar encontrar una respuesta lógica, pero sus palabras eran vacías, sin peso. Al final, no lo podía ver como alguien que lamentaba lo que había hecho. Era solo otro hombre que había creído que podía obtener lo que quería sin pensar en las consecuencias. En ese momento, su actitud solo me hacía sentir más asqueado. «No entiendo qué esperas de mí», dijo, cruzando los brazos sobre su pecho. «Yo no te voy a pedir disculpas por algo que no siento que haya sido mi culpa». Mi rabia creció, pero, de alguna manera, también me sentí más tranquilo. Estaba enfrentando la situación, tomando el control. No podía cambiar lo que había pasado, pero al menos podía hacerle saber que su comportamiento no había pasado desapercibido. Quería que supiera que no iba a permitir que se saliera con la suya tan fácilmente. «No te pido disculpas, pero lo que sí quiero es que entiendas lo que hiciste.
Que entiendas cómo se siente estar en la posición en la que estoy yo ahora. Raquel y yo, a pesar de todo, tuvimos algo. Y tú entraste en medio de eso sin importarte nada. Poco a poco, la conversación fue perdiendo fuerza. Alejandro ya no tenía mucho más que decir. Estaba claro que no podía defenderse más. Finalmente, lo dejé solo en su oficina, sin buscar una revancha física, sin necesidad de violencia. Había hecho lo que necesitaba hacer. Ya había mostrado que no iba a quedarme callado, que no iba a permitir que esto pasara sin que alguien pagara el precio. Mi venganza no fue algo físico, sino emocional. Pero al menos sentí que había recuperado un poco de mi dignidad. Lo que pasaría a continuación ya no era su problema. Era el mío. El día después de hablar con Alejandro, todo parecía más claro, pero a la vez más nublado que nunca. Sabía que lo que había hecho no me iba a devolver la paz, que la rabia que sentía todavía corría por mis venas. Sin embargo, me sentía vacío, como si me hubiera quedado sin fuerzas, como si cada paso que daba me arrastrara más y más hacia algo que no podía controlar. Ya no pensaba en vengarme de nadie más, pero la herida seguía abierta, y la necesidad de entender por qué había sucedido todo eso no me dejaba en paz. Raquel me había enviado varios mensajes durante la mañana. Yo no había respondido a ninguno, ni había tenido la intención de hacerlo. La ira aún me quemaba, pero también había una parte de mí que deseaba escucharla, que deseaba que me dijera algo que pudiera justificar, aunque fuera mínimamente, lo que había hecho. Sin embargo, sabía que no iba a encontrar lo que buscaba en sus palabras. No quería excusas. No quería escuchar más mentiras. A las 3 de la tarde, decidí que lo mejor era hablar con ella de una vez, enfrentar todo lo que teníamos pendiente. No podía seguir huyendo de la realidad, aunque no tuviera ni idea de qué esperar de esa conversación. Tal vez buscaba alguna clase de cierre, algo que me diera la claridad suficiente para dar el siguiente paso, fuera cual fuera. No iba a dejar que esta situación se alargara más. Cuando llegué a la casa, Raquel ya estaba allí, esperando. No la vi entrar, pero cuando la puerta se abrió, la vi de pie frente a mí, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, aunque aún no se atrevía a mirarme directamente. Estaba nerviosa, lo podía notar en su postura, en la forma en que apretaba las manos, como si tratara de encontrar consuelo en sí misma. No me acerqué. No sabía si tenía la fuerza para hablarle de nuevo sin gritar, sin perder el control. Pablo, me dijo, al fin. Su voz sonaba quebrada, y por un momento pensé que su dolor era real. Pensé que quizá, después de todo, lo sentía, aunque no estaba seguro de si eso era suficiente para curar lo que había sucedido. Sé que no puedo arreglar lo que hice, pero por favor, déjame hablar. La miré fijamente y, aunque mi cuerpo quería acercarse, las palabras me mantenían parado en el umbral de la puerta. Ya no era una cuestión de amor o de deseo. Era una cuestión de respeto, de no querer seguir siendo un tonto. No quería que me hablara con promesas vacías, con disculpas que no significaban nada. No me interesa lo que tienes que decir, Raquel. Mi voz salió más fuerte de lo que había planeado, pero no podía callarme. Ya lo sé todo. No hay nada que puedas decirme que cambie lo que pasó. Raquel pareció derrumbarse un poco en ese momento, como si hubiera esperado que al menos pudiera mostrar algo de compasión. Pero ya no era capaz de sentir compasión por ella. Ya no. La traición no se borraba con palabras. ¿Por qué lo hiciste, Raquel? Le pregunté, ahora con calma, pero aún lleno de dolor. ¿Por qué llegaste tan lejos? ¿Por qué no me lo dijiste? No entiendo nada de esto. ¿Nosotros no significábamos nada para ti?
Raquel miró al suelo, y pude ver que sus lágrimas no se detenían. Quería que me explicara, que me diera una respuesta que tuviera sentido, pero también sabía que no importaba. A esas alturas, las explicaciones ya no iban a reparar lo que había sido destruido. No lo sé, Pablo. No lo sé. Su voz temblaba, pero no sentí compasión. Sentí algo más profundo, frustración. Pensé que podía controlarlo, que podía mantenerlo en secreto, pero no lo logré. Y ahora te estoy perdiendo. Lo sé. Esas palabras, aunque parecían sinceras, me hicieron sentir más vacío que nunca. Estaba claro que no tenía una respuesta. No sabía qué había pasado por su cabeza, no entendía cómo había llegado a este punto. Y lo peor de todo es que no podía cambiar lo que había sucedido. No puedo seguir así, Raquel, dije, dejando que mi voz se suavizara. No estaba llorando. Mi dolor no se expresaba con lágrimas, sino con la voz quebrada. No puedo seguir siendo el tipo que te perdona cada vez que haces algo así. No soy tu solución. Ella levantó la vista lentamente, y por primera vez en toda la conversación, pude ver una mezcla de arrepentimiento y miedo en sus ojos. Estaba mirando directamente a los míos, buscando una respuesta que ni siquiera yo tenía. Era como si estuviera pidiendo una segunda oportunidad, aunque sabía que ya no quedaba nada de lo que solíamos tener. Todo se había desvanecido en el aire, como una burbuja rota. No te pido que me perdones, dijo, con la voz rota. No espero que volvamos a ser lo que éramos, pero necesito que entiendas que esto no fue algo fácil para mí. No quería hacerte daño. Nunca quise que esto sucediera. Me quedé en silencio por un largo rato, mirando al suelo, procesando sus palabras. No quería escuchar más excusas. No quería que me dijera que nunca me había querido lastimar, porque lo había hecho. Me había lastimado de la peor manera posible. Y eso no lo podía cambiar nadie. No puedo seguir con esto, finalmente dije, con la voz más firme que pude. Ya no hay nada que nos quede, Raquel. No después de todo esto. La confianza se rompe, y yo no puedo volver a confiar en ti. Raquel se quedó inmóvil, como si el golpe de mis palabras la hubiera dejado sin aliento. No pude ver tristeza en su rostro. Vi aceptación. Sabía lo que significaban mis palabras. Lo había sentido en el aire, en mi tono. La relación estaba muerta, y no había vuelta atrás. Entonces, ¿esto es el final? Susurró, sin atreverse a mirarme. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. No necesitaba respuestas. Sabía lo que iba a hacer. Ya lo había decidido. Sí, Raquel, es el final. La dejé allí, parada frente a mí, con las lágrimas cayendo por su rostro, pero ya no era mi problema. Ya no. Lo que había sucedido, el daño, la traición, no se podía reparar. Lo único que quedaba era seguir adelante, aunque no sabía cómo lo haría. Pero de algo estaba seguro, no lo haría con ella. Han pasado varias semanas desde que hablé con Raquel por última vez. La verdad es que mi vida ha seguido su curso, pero la sombra de lo que ocurrió no se va tan fácilmente. A veces, la mente tiene una forma peculiar de hacer que revivas los momentos más dolorosos, como si los recuerdos volvieran sin previo aviso, trayendo consigo una sensación de vacío que te consume por dentro. Los primeros días después de la confrontación fueron los peores. El dolor era agudo, como si estuviera continuamente atravesando una especie de niebla densa que no me dejaba pensar con claridad. La decisión de terminar con ella había sido inevitable, pero eso no hacía que fuera más fácil. Pasaron varias noches sin que yo pudiera dormir bien.
El insomnio se apoderó de mí y me encontraba dando vueltas en la cama, preguntándome una y otra vez si había hecho lo correcto. ¿Era la decisión correcta alejarme de todo lo que había conocido? ¿Acaso todo lo que construimos había sido una mentira desde el principio? Esas preguntas me golpeaban constantemente, pero lo que más me torturaba era la sensación de que nunca iba a volver a ser el mismo. Sabía que, aunque quisiera olvidarlo, esa herida estaría ahí por mucho tiempo. Un martes, decidí que ya era suficiente. Raquel había dejado de llamarme y no había enviado más mensajes desde la última vez que hablamos. No me molestaba que lo hiciera, ya no me importaba. Había hecho lo que tenía que hacer, pero me di cuenta de que, de alguna manera, estaba esperando algo. Tal vez una señal de que había tomado la decisión equivocada, tal vez un arrepentimiento genuino de su parte. Pero ya no quedaba espacio para dudas. Yo había dado todo lo que tenía en esa relación, había invertido años de mi vida, y ahora todo eso había quedado en ruinas. No iba a seguir viviendo en el pasado. En ese día, decidí que tenía que dar el paso definitivo. Ya no quería quedarme en la casa que compartíamos. No era solo la casa, era todo lo que representaba. Cada rincón me recordaba a lo que habíamos sido, a lo que pensé que éramos. No podía vivir más allí. Así que tomé mi decisión, empacar mis cosas y salir de esa vida. No tenía idea de a dónde iría, ni qué haría, pero lo que sí sabía era que tenía que darme la oportunidad de empezar de nuevo. El día que me mudé fue extraño. Me sentía como si estuviera deshaciendo una parte de mi vida, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sentía alivio. La casa que antes había sido nuestro hogar, ahora era solo un espacio vacío. Cada caja que empacaba me recordaba los momentos felices que alguna vez compartimos, pero también los momentos en los que las mentiras comenzaron a surgir. No podía quedarme en un lugar donde el aire estaba impregnado de traición. Era como si cada mueble, cada objeto, me estuviera gritando que era hora de dejarlo todo atrás. Al terminar de empacar lo esencial, dejé una nota en la mesa. No quería enfrentarme a Raquel, no en ese momento. No quería volver a hablar con ella, no hasta que estuviera listo. Me había dejado sin nada, pero también me había dado la oportunidad de reconstruir mi vida. Mientras salía por la puerta, no sentí rabia, ni tristeza, solo un vacío profundo. El vacío de saber que mi vida había cambiado para siempre. La decisión de mudarme fue solo el primer paso. Después de varios días de incertidumbre, conseguí un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. No era mucho, pero al menos era mío. No estaba seguro de cómo iba a llenar ese espacio, de cómo iba a enfrentar cada día sin la persona que había sido parte de mi vida por tanto tiempo, pero algo en mí me decía que no tenía otra opción. Había dejado atrás algo que me había consumido, pero también había dejado la puerta abierta a nuevas posibilidades. De alguna manera, estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Al principio, los días eran largos y difíciles. Me encontraba pensando en lo que había sucedido, preguntándome si en algún momento ella había pensado en las consecuencias de sus actos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no podía seguir castigándome por lo que había hecho. Lo que había sucedido entre nosotros no era algo que podía cambiar, y seguir pensando en ello solo me mantenía estancado. La vida seguía adelante, y yo tenía que hacerlo también. Una noche, después de una semana en el apartamento, recibí un mensaje de Raquel. Al principio, no supe si debía leerlo o ignorarlo, pero algo me impulsó a abrirlo. En el mensaje, ella me decía que había estado pensando en lo que había pasado, que sentía una enorme culpa por lo que me había hecho, y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para enmendar su error. Leí esas palabras y,
aunque podía sentir la sinceridad detrás de ellas, no me conmovieron. Había llegado tarde. La relación que habíamos tenido ya no existía. Decidí no responderle. Ya no quería que mi vida se llenara de promesas rotas ni de arrepentimientos tardíos. Lo que había hecho me había dejado marcado, y aunque una parte de mí quería creer que las cosas podían ser diferentes, sabía que no podía seguir engañándome. Ya no tenía nada más que darle. Los días siguieron su curso, y pronto me di cuenta de que el dolor que había sentido no desaparecía de inmediato, pero se iba volviendo más manejable. Me estaba acostumbrando a mi nueva vida, a las pequeñas libertades que ahora tenía. Aprendí a disfrutar de la soledad, a encontrar paz en las pequeñas cosas, y poco a poco, comencé a sanar. Sabía que el camino hacia adelante no sería fácil, pero al menos sabía que lo estaba recorriendo solo, por primera vez en mucho tiempo. El dolor de la traición seguía ahí, pero ya no controlaba mi vida. El futuro estaba frente a mí, y aunque no sabía lo que me deparaba, al menos tenía la oportunidad de vivirlo sin ataduras, sin mentiras. Y eso, al final, era lo único que realmente importaba. Pasaron los meses y la vida comenzó a tomar un ritmo diferente. A pesar de todo lo que había sucedido, empecé a encontrar una nueva forma de vivir. Al principio, me sentía atrapado entre las paredes de mi apartamento, como si la soledad fuera un castigo, como si cada rincón me recordara que ya no tenía a Raquel, que ya no compartía mi vida con ella. Cada vez que salía, me encontraba con la idea constante de que algo me faltaba, pero con el tiempo, esa sensación fue disminuyendo. Poco a poco, fui comprendiendo que, aunque me había perdido a mí mismo durante un tiempo, la vida seguía, y con ella llegaban nuevas oportunidades, aunque no siempre las veía al principio. Lo primero que me di cuenta fue que la herida no sanaba de la noche a la mañana. Había días en los que todo me parecía insostenible, en los que las horas parecían pesadas y las noches interminables. No quería ser una persona amargada, pero la verdad era que la tristeza seguía allí, latente, y aunque la guardaba en lo más profundo, no dejaba de salir en momentos inesperados. Los recuerdos de Raquel se colaban de vez en cuando, como fantasmas de un pasado que había sido idealizado, como si la relación hubiera sido perfecta, cuando en realidad no lo era. Lo que pasaba entre nosotros ya no tenía importancia. Lo que realmente importaba era cómo iba a reconstruir mi vida después de todo. Un día, mientras caminaba por el parque cercano, me encontré con Marta. No la había visto en mucho tiempo, aunque había sido una amiga cercana antes de que mi relación con Raquel se volviera tan absorbente. Marta y yo habíamos sido amigos durante años, pero el tiempo y las circunstancias nos habían alejado un poco. Al verla, sentí una mezcla de sorpresa y alivio. La conversación fue natural, como si no hubiera pasado el tiempo. Ella me miró de inmediato, sin juzgarme, y fue la primera persona que realmente me preguntó cómo me sentía. No hubo ningún intento de consolarme con palabras vacías, solo una escucha atenta y sin presiones. Algo en su forma de ser me tranquilizó. No necesitaba que me dijera nada, solo necesitaba saber que alguien entendía el dolor por el que estaba pasando. ¿Cómo estás?, me preguntó Marta mientras caminábamos por el parque. Miré al frente, pensando si era apropiado hablar de todo lo que había sucedido. Pero, sin pensarlo demasiado, respondí con la verdad. No estoy bien, Marta. He tenido días difíciles. Todavía siento el peso de todo esto. Marta me miró y asintió, como si supiera exactamente a lo que me refería. No hace falta que te disculpes por sentirte así. La gente no entiende que las rupturas no son solo un proceso de decir adiós. Hay mucho más. Es difícil. Su comprensión me hizo sentir un poco más ligero.
Había olvidado lo que era tener una conversación sin tener que justificarme, sin tener que medir mis palabras. Marta simplemente estaba ahí, dispuesta a escuchar, y eso, aunque sonara sencillo, era algo que me hacía sentir menos solo en todo lo que había vivido. A medida que pasaban los días, comencé a darme cuenta de que no podía quedarme atrapado en lo que Raquel había hecho. Había días en los que pensaba que no podía seguir adelante, que la herida nunca sanaría, pero luego me recordaba que seguir viviendo en el pasado solo me iba a hacer perder el futuro. Aunque había tomado la decisión de dejarla atrás, aún tenía que aprender a vivir con lo que había ocurrido. Estaba claro que el proceso de sanar no era lineal. Algunos días eran mejores que otros, pero lo importante era que no estaba esperando que las cosas se resolvieran solas. Yo mismo tenía que tomar las riendas de mi vida y decidir hacia dónde quería ir. A lo largo de los siguientes meses, comencé a enfocarme en mí mismo. Volví a mis viejas rutinas, aquellas que había dejado de lado por la relación. Me apunté al gimnasio, empecé a correr por las mañanas y comencé a leer libros que había olvidado en el estante. Recobraba lentamente las partes de mí mismo que había perdido, y aunque al principio no parecía suficiente, poco a poco fui sintiendo que tomaba el control nuevamente. Me di cuenta de que no podía quedarme atrapado en el dolor, no si quería avanzar. Las cosas no siempre eran fáciles, pero el esfuerzo por seguir adelante comenzó a dar sus frutos. Un día, mientras caminaba por la misma calle donde antes solía ir con Raquel, me encontré con un antiguo compañero de trabajo. Nos saludamos y, mientras conversábamos sobre nuestras vidas, me preguntó cómo había estado. Estaba claro que aún podía ver la tristeza en mis ojos, aunque ya no la dejaba dominarme. De alguna manera, esa conversación me hizo pensar que, incluso cuando las cosas parecían no tener sentido, las conexiones con las personas seguían siendo un ancla importante. Esas interacciones, por pequeñas que fueran, ayudaban a dar forma a la nueva vida que estaba construyendo, una vida que aún no tenía todas las respuestas, pero que estaba aprendiendo a vivir de manera más auténtica. Con el tiempo, dejé de pensar en Raquel constantemente. Aunque la herida de la traición no desapareció de inmediato, comencé a entender que el dolor no definía mi vida. Me di cuenta de que tenía que permitirte sentir el dolor, aceptarlo, pero no dejar que me consumiera. En algún momento, entendí que la venganza, la ira, o incluso la tristeza, solo me mantenían estancado en un lugar al que ya no pertenecía. El verdadero paso hacia la recuperación fue darme cuenta de que ya no era necesario seguir anclado a un pasado que me había hecho daño. La última vez que vi a Raquel, fue en un café donde casualmente nos cruzamos. Ella me miró con los ojos llenos de arrepentimiento, y aunque pude ver que su dolor era real, no pude evitar sentir que todo eso ya no me importaba. Le di un breve saludo y seguí mi camino. Ya no necesitaba respuestas, ya no necesitaba justificaciones. La relación había sido lo que había sido, pero yo ahora estaba tomando las riendas de mi vida nuevamente. Al final, entendí que lo único que importaba era seguir adelante, con o sin respuestas.